Un día cualquiera empecé a ver números angelicales, números repetidos, 12, 12, 3, 3, 4, 4, etcétera, etcétera. No lo planeé, no lo busqué, no fue mi intención, yo no sabía nada del tema, apareció así de la nada y ese día cambió mi vida. Ese día pude sentir cómo literalmente cambié de una dimensión a otra dimensión. No sé si han visto esa película o esa serie que se llama Under the Dome. Se las voy a poner ahí para que la busquen. Así sentí yo cuando traspasé la barrera invisible de una dimensión a otra dimensión. Recuerdo ese día muy bien y nunca se me va a olvidar, porque yo acababa de aliviarme, de dar a luz de mi última niña, de mi hija chiquita, y la llevé a una consulta que se tiene que llevar a un chequeo de al mes. Y yo recuerdo que yo iba saliendo de la clínica, bueno, no de la clínica, sino del cuartito donde la estaban revisando. Yo la llevaba en la carriola y yo iba así en el pasillo, y en el pasillo hay muchos como consultorios, hay puertas y en las puertas hay números. Entonces yo iba así con la carriola dándole y en una de esas yo pude sentí como una barrera invisible, así toda transparente, obviamente invisible, nadie la vio nada más que yo. Como que sentí que la crucé y sentí así como si cruzara algo invisible, no puedo escribirlo, como un gel, como una energía, como una sensación así. No es la Rosa de Guadalupe, no me salgan con sus cosas, no. Pude sentir algo así como si lo traspasaba, era así como una serie, se las voy a poner, la película esta, o serie, no sé qué sea. Y de repente yo sentí así y volteé a ver un número de un cuarto, de un consultorio que estaba ahí, y lo miré y se me quedó grabado. Así lo miré y me llamó mucho la atención porque el número empezó a hacerse así como a resaltar como en tercera dimensión. Me llamó mucho la atención y yo pensé así, fue en segundo, no creas que lo analicé, no, yo iba caminando, fue un momento de verlo, yo sola no lo compartí, nada más fue para mí. Entonces yo lo miré y el número empezó a crecer así como que sobresalía, como si fuera como en tercera dimensión, como si saliera así. Entonces como que me mareé un poquito, sí, me mareé, como que me sentí en una tercera dimensión, y en eso volteo al otro lado igual, otro número igual, pero cruzando esa barrera yo ya me sentí diferente. Después de la barrera, que fue ahí en ese ladito, seguí viendo cosas así como que me resaltaban, como imágenes me resaltaban, palabras me resaltaban. La tele, por ejemplo, estaba cocinando en ese día, yo llegué a hacer de comer y todo, yo estaba cocinando y de repente yo hice una pregunta y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasó esto? Esto nunca lo había sentido. Y de repente la tele me contesta en un anuncio, en una cosa, ay, mira, esto y esto y esto, la pregunta que yo había hecho. Y me asusté, dije, ¿qué rollo? Entonces volví a calarme y dije, a ver, vamos a calarnos. Y dije, otra pregunta, haciendo de comer, dije, a ver, vamos a hacer esto. Y pregunté, y de repente me vuelve a contestar la tele, así, ¡pum! Exactamente, una sincronicidad, no que estuviera la tele, sí estaba la tele prendida, pero era muy raro de que me estuviera contestando lo que yo estaba preguntando. Y luego dije, ay, qué raro, y así me anduve sintiendo por muchas semanas, muy rara, como que fue una transición, yo siento yo, de pasar de una dimensión a otra dimensión. Fue una transición, me sentía desubicada, me sentía mareada, sentía como que todo lo veía en 3D, como que yo no estaba balanceada. Y luego me salí de mi casa un ratito a ver los árboles, a respirar, porque me sentía muy rara. Y en eso pasó un pajarito rojo y me le quedé viendo y sentí que el pajarito rojo se sobresalió, así como cuando vas al cine y te pones esos lentes de tercera dimensión, que estás viendo la tele, o sea, no la tele, sino el cine, la pantalla, de repente sale así, ¡frum! Así yo sentí, así sentí cuando crucé la barrera, yo digo, de una dimensión a otra dimensión. Y desde ese entonces ya han pasado 6 años, cuando mi niña nació, que ya pasaron 6 años, ya tiene 6 años. Desde ese entonces veo números. Si antes tenía sincronicidades, tengo muchísimas. Desde ese entonces mi intuición, mi chakra, lo que tú quieras, se abrió más. Así era desde niña. Me pasaban cosas muy extrañas desde niña. No extrañas, sino diferentes. Yo pude sentir cómo hubo un cambio en mí, en mi despertar, en mi intuición, en mi crecimiento, en todo lo que tú quieras, después de ese día que traspasé de una dimensión a otra dimensión. Y pues ahí está la pequeña historia de cómo empecé a ver números. Tengo muchas historias más,
de mi crecimiento espiritual. Fue inolvidable, fue mágico, fue diferente, fue raro, me sentía muy rara, no lo podía ubicar, yo no sabía nada, me puse a investigar. Es cuando te llega algo y no sabes ni qué, investigas. Yo investigué y me llegaron y fui creciendo y aquí estoy. Y luego les enseño en otro videito más experiencias raras, mágicas, intuitivas, paranormales de mi camino espiritual. Los dejo, nos vemos. Bye bye.